¿La miran? Sí, yo creo que se ve muy bien. No sé los compañeros que dirán. Sí, se ve, sí, se ve. Ok. Este tema es bien interesante por muchos aspectos. Fíjense que hablar de anestésicos generales, si bien es cierto, pues hemos oído decir anestesia, anestésicos, y simplemente adormecimiento, ¿verdad? Sin embargo, el proceso anestésico es sumamente importante. De hecho, hay una subespecialidad que se encarga de manejarlo, como es la anestesiología. Hoy por hoy hay médicos que se dedican solo a esto. Antes habían solo anestesistas, que es al sacar la licenciatura nada más. Pero hoy hay un médico encargado de dedicarse a lo que es el proceso anestésico por todas las particularidades que esto implica. Anestesiar a un paciente es bloquearle muchos de sus procesos naturales y delicados, como es la conciencia, el estado mental de la conciencia, los parámetros cardiovasculares, los parámetros respiratorios, y modificamos en cierta manera también parámetros metabólicos. Cuando ponemos fármacos como estos anestésicos, estamos induciendo al paciente a un proceso en el cual el anestesiólogo, que es el médico que se dedica solo a anestesista, a generar esta temática de anestesiar a un paciente, pues lleva con ello un gran compromiso. En ese momento que el paciente está anestesiado, está fuera de conciencia, sus reflejos están en la mayoría o casi todos abolidos por el fármaco, dependiendo del tipo de anestesia que esté usando. Para el caso vamos a explorar en el tema en dos campos. Vamos a ver por separado los anestésicos generales y anestésicos locales, por la magnitud de lo que ambas situaciones implican. La siguiente, por favor. Estos anestésicos generales tienen múltiples definiciones. Tomé 4 de ellas que nos engloban y nos facilitan su comprensión. Uno es que los anestésicos generales son fármacos que deprimen el sistema nervioso central para permitir la realización de una cirugía o procedimientos diagnósticos, cosméticos o estéticos, dependiendo qué es la necesidad que en ese momento el paciente tenga. La selección de los medicamentos específicos y las rutas de administración de los anestésicos generales se va a basar en propiedades farmacocinéticas y en los efectos secundarios de diversos medicamentos, y vamos a optimizar pues esas respuestas principalmente desde el punto de vista terapéutico que inducen esas sustancias. La siguiente. Sin embargo, un concepto más clínico de anestesia sería la palabra como tal, deriva de la palabra insensibilidad. Es un acto médico controlado en el que se usan fármacos para bloquear la sensibilidad, que puede ser táctil o dolorosa, de un paciente, sea en todo o parte de su cuerpo, sea con o sin compromiso de su conciencia. Y remarco esa flecha ahí, no está de gusto. Imagínense esa capacidad en ese momento controlada de poder bloquear todas estas reacciones de la persona. Así es. Son sustancias que interfieren también con la percepción de las sensaciones, ¿verdad? Esas percepciones de sensaciones que estamos siendo interrumpidas o bloqueadas precisamente por el fármaco. Lo siguiente. Hay principios generales de la anestesia quirúrgica. Estos principios generales se basan en lograr o perseguir 3 objetivos. Uno es minimizar los posibles efectos nocivos directos e indirectos de los agentes y técnicas anestésicas. Esto se refiere a que como sabemos que vamos a usar un fármaco capaz de bloquearme los reflejos, el estado de conciencia, va a tener modificaciones en lo que sería la homeostasis de la persona,
y las técnicas anestésicas. ¿Por qué? Porque hay diferentes modalidades de cómo anestesiar a un paciente. Cuáles vamos a usar en cada momento tiene sus particularidades según las características del por qué anestesiar al paciente. ¿Ya? Por un lado puede ser una embarazada que no puede ejercer su trabajo en labor de parto por condiciones anatómicas. El niño no puede nacer porque es muy grande, la pelvis de la madre es muy estrecha, o hay un agotamiento físico ya de la madre, no va a poder. Probablemente va a ser necesario inducir un procedimiento quirúrgico, llamado cesárea para poder extraerlo. Pero ahora estás poniendo en riesgo al niño y a la madre, porque si el niño nace dormido, deprimido, por el fármaco anestésico, entonces se puede morir. O la madre también puede tener sus complicaciones, ¿verdad? Y entonces vas a elegir la técnica anestésica más adecuada para ese procedimiento. Lo mismo puede ser una técnica anestésica diferente para un anciano, para un niño, para una persona con una patología agregada, un paciente anémico, es diferente a un paciente renal, ¿verdad? Que sabemos, o un paciente con problema respiratorio. Ya lo vamos a ver a medida vamos conociendo ciertas particularidades de los fármacos anestésicos. El segundo objetivo, pues, es mantener la homeostasis fisiológica. Durante el procedimiento quirúrgico se pueden implicar en una pérdida importante de sangre, puesto que vamos a enfrentar un evento quirúrgico donde probablemente vas a tener que abrir, cortar y modificar. Vas a generar isquemia tisular. Va a haber reperfusión del tejido isquémico, va a haber cambios de líquidos, va a haber exposición a un entorno frío y deficiencias de la coagulación, dependiendo la situación en la cual se encuentre o la necesidad que obliga a hacer un procedimiento quirúrgico y por tanto a anestesiar. El tercer objetivo, pues, es mejorar los resultados posoperatorios con la selección de la técnica que bloquean o tratan componentes de la respuesta del estrés quirúrgico que pueden conducir a secuelas a corto o largo plazo. Esto se refiere a que tanto la técnica como el fármaco que utilice para anestesiar al paciente deberán manejar o sopesar esas condicionantes del postoperatorio, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo lo necesito dormido? ¿Cuánto tiempo puedo tenerlo dormido? ¿Cuál técnica me beneficia más? Si una técnica general o una técnica puede ser localizada, porque solo es una parte la que necesito anestesiar de la persona, o va a hacerse un procedimiento en el cual pues la persona puede estar con cierto grado de lucidez, y así dependerá la técnica. Entonces debo tener claro ese objetivo. La siguiente. Los anestésicos se dividen en dos grupos: anestésicos generales y anestésicos locales. Los anestésicos generales son aquellos que bloquean todas las sensaciones. Y los anestésicos locales actúan solamente en el sitio de administración o en el sitio aledaño a su administración. Esta segunda parte de anestésicos locales es que se ampliará en una clase diferente. Hoy nos vamos a centrar en lo que es anestésicos generales. Así bien, quizás generando un poquito de historia, los efectos pues que modifiquen las sensaciones, están los efectos sedantes de muchas plantas, como la cannabis, el beleño, la mandrágora, la dormilera, que prácticamente son las fotos que les pongo ahí, o la que está en la parte inferior, que es la belladona. También se utilizan con frecuencia métodos no químicos, sino que físicos, como el frío, la compresión nerviosa, la oclusión de una arteria, como la arteria carótida, para generar una contusión cerebral, cuyo efecto, pues, si bien es cierto, a través de la historia, pues, fue variable y indujo más daño que bien.
Sin embargo, la necesidad de teníamos que realizar procedimientos que ahora llamamos intervenciones quirúrgicas, se comienza a comprobar pues otro tipo de sustancias como el éter, que fueron las primeras sustancias utilizadas como anestesia ya por 1842. Se habla de una primera demostración pública de la anestesia general quirúrgica ya por 1846. Puede considerarse el inicio pues de la era anestésica. Sin embargo, pues esta inducción de ese fenómeno de modificar la sensibilidad, que es el proceso anestésico como tal, implica una serie de circunstancias que había que aprender a manejar en la medida que lo hemos dejado desprovisto de sus reflejos naturales al paciente. La siguiente. El estado anestésico genera unos componentes que incluyen la amnesia, o sea, olvido del momento quirúrgico, la analgesia, que es el control del dolor, la inconsciencia, estamos modificándole al paciente su estado de conciencia, habilidad en respuesta a la estimulación nociva, estamos bloqueando ese reflejo natural de que cuando nuestros tejidos son lastimados hay retiro inmediato, ¿verdad? Y la atenuación de las respuestas autonómicas a la estimulación nociva. Todos estos componentes incluyen un estado anestésico. O sea, un estado anestésico quiere decir en qué condición queda el paciente. ¿Sí? Entonces, de ahí podemos entender por qué el momento quirúrgico muchas veces no es recordado. Es porque el fármaco induce amnesia, analgesia. En el momento no siente dolor. No está consciente de lo que está pasando. No se mueve, no hay un retiro, no hay reflejo de retiro por la situación de daño que la intervención quirúrgica o el procedimiento quirúrgico induce en los tejidos y por lo tanto las respuestas autonómicas también están bloqueadas. Entonces debemos de comprender este estado para comprender que en el momento que el paciente está bajo el efecto anestésico, está a merced de quien está dirigiendo el procedimiento de anestesia. Ya vamos a explicar por qué. Digamos que si, por ejemplo, la atenuación de la respuesta autonómica es en cuanto a la frecuencia respiratoria, es el anestesista que dicta a qué frecuencia va a respirar. El fármaco que está utilizando va a determinar el bloqueo del reflejo respiratorio, del reflejo nauseoso, así como del reflejo del dolor. La siguiente. Estos anestésicos tienen ciertas clasificaciones. Nosotros nos vamos a centrar en los anestésicos generales. ¿Cómo se subdividen? Se subdividen en inhalados e intravenosos. El siguiente, estos anestésicos inhalados se subdividen en alotano, enflurano, isoflurano, desflurano y servoflurano. Y los anestésicos tipo óxido nitroso y xenón. El siguiente, tenemos también los anestésicos intravenosos. Estos, los principales son el tiopental, el propofol, la ketamina, el etomidato y el midazolam. Si bien muchos de estos fármacos no solo tienen indicaciones como anestésicos, también se pueden utilizar para otro tipo de cosas como en el caso del midazolam, que también puede utilizarse para las convulsiones. El etomidato también, ya lo vamos a ver más adelante. Todos estos fármacos, tanto los inhalados como los intravenosos, deberán reunir ciertas características para ser considerado un anestésico ideal. No las reúnen al 100% todos los fármacos, pero sí la combinación de ellos puede llegar a la generación de un anestésico ideal. La siguiente. De ahí que muchos de ellos vamos a ver que se encuentran combinados para su utilización. En el caso de un anestésico ideal,
debe inducir una pérdida suave, rápida, del estado de alerta. Deberá ser rápidamente reversible al suspenderlo, y eso es muy importante, porque si no, nos queda en un coma anestésico. Debe tener un amplio margen de seguridad que nos permita, ¿verdad?, balancear un poco la dosis y balancear el tiempo en que puedo tenerlo anestesiado, porque hay procedimientos que se pueden prolongar según la situación que se esté presentando. Tal vez el caso de que cuando un cirujano está haciendo un procedimiento encuentra algo más y hay que prolongar el tiempo quirúrgico, o están haciéndole un procedimiento que necesita tenerlo anestesiado y hacer un procedimiento diagnóstico y le están haciendo el examen y el equipo se apaga, se va la luz o qué sé yo. Necesitamos tener un poquito más de tiempo, cualquier eventualidad o hace alguna reacción inadecuada del paciente, y nos tenemos que considerar que debe generar un margen de seguridad para todo eso. El siguiente, como les decía, no hay uno que logre todas las características, pero combinándolos. Los efectos de los anestésicos van a variar porque va a trastocar efectos hemodinámicos de la anestesia general. Va a generar efectos también fisiológicos. Más prominentemente es la disminución de la presión arterial sistémica. Las causas de eso incluyen vasodilatación directa, depresión miocárdica o ambas. También puede haber alteración del control vasoreceptor, una disminución generalizada del tono simpático central. Otros efectos que puede inducir es en el punto de vista respiratorio. ¿Lo siguiente? Los efectos a nivel respiratorio son mucho mayores, no menos complicados, pero sí mucho mayores. Tenemos que casi todos los anestésicos generales reducen o eliminan el impulso ventilatorio y los reflejos que conservan la permeabilidad de las vías respiratorias. Y quiero que eso lo entendamos muy bien. En el momento que el paciente está anestesiado, esa capacidad que tenemos de inspirar más fuerte, si es la voluntad de la persona, lo puede hacer. En el momento que está bajo el efecto anestésico, no puede. Entonces, aquí hay reflejos que pueden conservar esa permeabilidad de la vía aérea. Por lo tanto, es necesario asistir o controlar la ventilación general durante el proceso de operación o el proceso de anestésico. El reflejo nauseoso se pierde y el estímulo para toser también se atenúa. Esto es muy importante porque si no tenemos conciencia de que esos dos reflejos que son vitales están atenuados, entonces el paciente queda vulnerable a que se pueda dañar. Imagínense, esta es una cirugía de abdomen y esa movilización del tejido intestinal va a estimular el reflejo del vómito. Si ese paciente no está en ese momento con una sonda que pueda drenar su contenido gástrico, ese paciente se va a morir de una neumonía aspirativa porque el reflejo de náusea y de vómito o del tos también cierra la glotis, ¿verdad?, para que no pase ese problema. Se reduce el tono esfinteriano esofágico, por tanto, puede ocurrir la regurgitación pasiva o activa y entonces generarle daño al paciente. Por eso es que la técnica anestesia, casi en el 100% de los casos, pues amerita una intubación endotraqueal, que ha favorecido pues la disminución del número de muertes por broncoaspiración durante la anestesia general. La siguiente, siempre dentro de los efectos respiratorios tenemos que las alternativas a un tubo endotraqueal incluye pues una mascarilla facial y laríngea o una máscara inflable orofaríngea que sella pues que forma un sello alrededor de la glotis y por ahí le permite la permeabilidad y el manejo de la vía aérea. La relajación muscular en el momento anestésico es valiosa durante la inducción de la anestesia general porque facilita el manejo de la vía aérea, inclusive en la intubación endotraqueal, pero recordemos que el proceso respiratorio va mediado por
la contracción que hace el músculo diafragma, ¿verdad? Pero el fármaco anestésico induce también una relajación muscular que obliga a generar pues la intubación endotraqueal para prevenir cualquier daño o complicación, ¿verdad?, del paciente. Los agentes bloqueadores neuromusculares son comúnmente utilizados para tales efectos de relajación cuando no solo el fármaco anestésico lo está bloqueando el reflejo muscular, porque a veces hay pacientes que pese a que se le pone el anestésico, ya sea porque también tiene agregado una patología de la área de la vía aérea y usted le quiere intubar, generar dificultad, entonces le pone no solo el anestésico, sino también un agente bloqueador neuromuscular. Las técnicas de manejo de la vía aérea se basan en el procedimiento anestésico, la necesidad de tratamiento de relajación muscular y en las características físicas del paciente. Porque, por ejemplo, un paciente pueda o no tener unas condiciones anatómicas que dificulten o también sea esa la causa de la intervención quirúrgica. Imagínense un paciente con una alteración de la mandíbula, una alteración de su paladar, una alteración de su tráquea, etcétera, puede estar induciéndole la necesidad de este procedimiento. En estas fotografías aparecen en la primera, en la esquina superior izquierda, está una persona que le han colocado un tubo. Vean, un tubo endotraqueal, está en blanco. Ese tubo, si ustedes ven, entró por la boca, llega hasta prácticamente a nivel de la glotis, va a entrar en lo que es la primera porción de la tráquea. En el recuadro superior derecho, ahí tenemos un dispositivo que se conoce como mascarilla laríngea. Quiere decir que ese tubo se introduce por la boca de la persona y esa porción que se ve como de color piel, como redondita, esa porción, una vez que entra, queda sobre la glotis del paciente para poder manejar a través de una bolsa autoinflable o de movimiento manual como la que aparece en la parte inferior. Si se conecta a esa boquilla color azulada, azul claro, o más bien gris, el otro baloncito azul que ven a un lado de la estructura de la fotografía en la parte superior es llamado a un balón de insuflación, que a través de ese usted le mete aire con una jeringa, infla esa estructura color piel que aparece en la foto, que es la que queda por dentro para poder fijarla. Y entonces este dispositivo que está abajo, en la fotografía de abajo, es una bolsa, algunos le conocen como ambú o bolsa autoinflable. Ese dispositivo puede conectarse a ese tubo y de esa manera controlar manualmente la respiración, la frecuencia de respiración del paciente, que en este caso está anestesiado y no va a respirar por sí mismo. Esa es una forma y la otra pues es conectarlo a un aparato que le induzca esa modificación. La siguiente, siempre dentro de las modificaciones que nos puede generar en los sistemas, están las náuseas y vómitos, sigue siendo un problema importante después de la anestesia y son causados por una acción de los anestésicos en la zona de activación de los quimiorreceptores y el centro del vómito a nivel del tallo cerebral, que están modulados por neurotransmisores como la 5-hidroxitriptamina, la histamina, la acetilcolina, los dopaminérgicos y otro tipo de neurotransmisores que están actuando a nivel central. Los antagonistas del receptor 5-hidroxitriptamina 3, como el ondansetron y el dolasetron, están siendo utilizados para modificar este tipo de efectos. Lo siguiente. Otros efectos que vamos a modificar con el proceso anestésico es la hipotermia, que es, o sea, la modulación de la temperatura del paciente anestesiado. Aquí los pacientes frecuentemente desarrollan hipotermia durante el proceso del acto quirúrgico, durante la operación. Puede bajar hasta 36 grados
o más, dependiendo de las condicionantes metabólicas de la persona, el tiempo de acción quirúrgica, el tiempo que dure con el anestésico. Esto sucede por la baja de temperatura del ambiente en la sala de operaciones también, porque el paciente tiene las cavidades corporales expuestas, los fluidos intravenosos fríos, el control termorregulador está alterado y la tasa metabólica también está reducida. Hasta eso es capaz de modificar el uso de la anestesia en cualquier persona. Y esto debemos de saber que va a pasar ante cualquier situación donde haya necesidad de una técnica anestésica. La tasa metabólica y el consumo de oxígeno en el cuerpo disminuye con la anestesia general hasta aproximadamente un 30%, reduciendo la generación de calor, y eso también pues induce alteraciones térmicas. La hipotermia puede conducir a un aumento de la morbilidad perioperatoria, principalmente en el postquirúrgico, porque altera su metabolismo. La prevención de la hipotermia es uno de los objetivos principales cuando se ha decidido dar una atención anestésica. El siguiente, otros fenómenos emergentes en el postoperatorio están relacionados a modificaciones hemodinámicas, mencionábamos principalmente a nivel de la presión arterial. Genera entonces esto hipertensión y taquicardia, son comunes a la salida de la anestesia una vez que el sistema simpático se recupera después de haber estado bloqueado por el fármaco anestésico. Es estimulado también por el dolor, ¿verdad? Tenemos que la isquemia miocárdica puede también aparecer o empeorarse a la salida de la anestesia del paciente cuando ya le retirase el anestésico, y máxime en aquellos pacientes con enfermedad arterial coronaria. En ellos ya tenés que esperar el problema. Debido a que la excitación aguda en la fase de recuperación ocurre del 5 al 30% de los pacientes y se caracteriza por taquicardia, inquietud, llantos, gemidos, movimientos desordenados. Todo este proceso está pasando en el periodo de recuperación posanestésico. Si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de un familiar que ha sido anestesiado, recordará que siempre le dicen, ahorita está el paciente en la recuperación. Esa recuperación es todo esto, recuperar cada uno de los procesos fisiológicos normales, y es estarle manejando toda esta gama de situaciones al paciente que había sido anestesiado. A nivel neurológico también tiene efectos. Uno es el delirio. La persona cuando va saliendo de la anestesia comienza a delirar. Hay espasticidad, hay hiperreflexia, hay signos anormales como el signo de Babinski que se presenta a menudo en pacientes que emergen de la anestesia, que va saliendo de la anestesia, escalofríos después de la anestesia que ocurre con frecuencia debido a una hipotermia pues, que afectó también a nivel central. Todos esos cambios, modificaciones y alteraciones que induce la anestesia, tenemos que saber y conocer. Entonces, tenemos también que conocer el siguiente, el mecanismo de acción del fármaco, que es el mecanismo químico, cómo estos son capaces de actuar. El siguiente. El mecanismo de acción, el mecanismo químico, hay algunos que todavía se desconocen en 100%. Tenemos que, no está muy claro, se basa en teorías y según sus manifestaciones clínicas. Existen dos teorías. Una es la teoría unitaria de la acción anestésica, que se enfoca en identificar un solo lugar biológico de acción de estos fármacos. Sin embargo, cada vez se descarta más la posibilidad de puesto que los fármacos de este tipo tienden a penetrar hacia los diferentes tejidos y a interactuar de diferentes formas. Entonces, actualmente se atribuye principalmente a mecanismos moleculares que puedan estar mediados,
que la anestesia general, estos mecanismos celulares de anestesia, los vamos a analizar someramente, en la siguiente diapositiva, por favor, en los cuales pues se establece que los anestésicos generales intravenosos van a actuar de una manera y los inhalados de otra. Para el caso de los intravenosos actúan predominantemente a través de los receptores del GABA y quizás a través de interacciones con otros canales iónicos unidos a ligandos tales como receptores del NADA o en los canales de potasio de 2 poros, que es a través de los cuales interactúan con y modifican pues los diferentes neurotransmisores de interacción cerebral y de los demás parámetros hemodinámicos, trastornando así o teniendo acción así sobre los diferentes sistemas de cada individuo. Los canales de cloruros bloqueados por los receptores inhibidores del GABA pues son sensibles a una amplia variedad de anestésicos, incluidos los anestésicos inhalados tipo halógenos y muchos agentes intravenosos también, como son el propofol, los barbitúricos y el etomidato y algunos neuroesteroides. La capacidad del propofol y el etomidato, que son de los anestésicos intravenosos más usados para inhibir la respuesta a estímulos nocivos, está mediada por un sitio específico en la subunidad beta 3 del receptor del GABA, por lo que ese mecanismo es el más ampliamente estudiado. Los efectos sedantes de estos anestésicos están mediados por la subunidad beta 2 también, relacionados estructuralmente con los receptores del GABA. Hay otros receptores de iones unidos a ligandos, incluidos los receptores de glicina y receptores nicotínicos a nivel de la acetilcolina neuronal. Sin embargo, como les decía, todavía, pese a que desde 1829 se viene hablando de anestesia, aún no tenemos claro muchos de los mecanismos, pero quizás las teorías que más se están aceptando son estas teorías moleculares, cuyos mecanismos implican pues la modificación o la interacción de los canales iónicos principalmente. También los canales de cloro unidos a glicina, el receptor de glicina, pueden jugar un papel en la inhibición mediadora por los anestésicos de la respuesta a estímulos nocivos. Lo que pasa es que la variabilidad de situaciones en las que interactúa el fármaco son tan grandes que no se comprende muy bien. Sin embargo, la teoría de pensar que sea a nivel de receptores y canales iónicos que actúa es la que más está tomando fuerza porque es muy variable la respuesta. Los anestésicos inhalados mejoran la capacidad de glicina para activar los receptores de glicina y es en base a eso que se toma en cuenta pues la utilización del canal unidos a glicina. Se desempeña un papel importante en la neurotransmisión inhibitoria de la médula espinal y del tronco encefálico y por ende generaría todos los efectos que induce la anestesia. La siguiente. Esta diapositiva igual, prácticamente lo que trata en conclusión es de comparar cómo ciertos compuestos se comportan de una o de otra manera ante los diferentes canales de respuesta o modificación de las a nivel molecular para inducirnos los efectos anestésicos. Las concentraciones subanestésicas, valga la redundancia, de anestésicos inhalados inhiben ciertas clases de receptores, porque por un lado tenemos los que entran por vía endovenosa, es fácil entenderle que puedan llegar a interactuar con los canales iónicos que hay en las diferentes partes del cuerpo. En el caso de los inhalados, los receptores nicotínicos neuronales, acetilcolina, que parecen mediar a estos componentes de la anestesia, como generando los efectos de analgesia o de amnesia. Tenemos la ketamina, el ácido nitroso, el ciclopropano y el xenón,
son los únicos anestésicos que no tienen efectos significativos sobre los receptores alfa ni glicina, pero sí representan compuestos sumamente exitosos usados como anestésicos generales. Por ende, tienen que encajar en otro tipo de mecanismo molecular. Estos agentes se ha encontrado que pueden interactuar inhibiendo agentes o un tipo diferente de canal iónico activado por ligandos de receptores NMDA. Estos receptores son canales de cationes activados que interactúan con el glutamato. No son algo selectivos con iones como el calcio, pero están involucrados en la modulación a largo plazo de las respuestas sinápticas. Se potencializan a largo plazo y también interactúan con respuestas de neurotoxicidad mediadas por glutamato, por lo que no está claro el mecanismo para definir si es directamente interactuando con ellos, por eso no lo pone como tal. Luego tenemos que también hay anestésicos inhalados que tienen unas características químicas de halogenados que activan, algunos miembros de las clases de los canales de potasio conocidos como canales de dominio de 2 poros. Estos son miembros de la familia de canales de dominio de aquellos en los que interactúan principalmente con el xenón, con el ácido nitrógeno y el ciclopropano, que también son anestésicos generales altamente utilizados, pero que por esta variabilidad de interacción con los canales que tiene, pues no se les establece un mecanismo específico como tal. Sin embargo, tenemos que tener claro que estos canales se encuentran en sitios presinápticos y postsinápticos que nos podrían pues generar toda la diversidad de manifestaciones que se generan durante la exposición del paciente a fármacos como estos llamados anestésicos generales. Los canales postsinápticos pueden ser el sitio molecular a través del cual los agentes puedan también estar hiperpolarizando las neuronas y esto también inducir esta generación. Tenemos, a ver, la siguiente, eso está repetida, esta es la siguiente. Eso ahí. Las indicaciones y técnicas. ¿En qué casos, en qué momentos vamos a usar la anestesia general? ¿Cuándo? ¿Para qué? Las vamos a usar para procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y terapéuticos. ¿Cuáles son las diferencias? Los procedimientos quirúrgicos van destinados específicamente a un acto médico en el que probablemente hay que hacer una resección de tejido que por A o B razón está dando problemas en el funcionamiento y poniendo en riesgo la vida del paciente. El procedimiento diagnóstico, así como lo dice su palabra, su nombre, está destinado a tener que utilizar equipos o dispositivos para explorar con un fin diagnóstico, en este caso, al cuerpo de la persona. Por ejemplo, cuando hay necesidad de introducir un endoscopio o un broncoscopio, que es un equipo con unas cámaras, una microcámara flexible que hay que introducir a la cavidad, ya sea esofágica o pulmonar o donde ustedes quieran de la persona. Entonces, no, para detectar si hay algo ahí, vea qué es lo que le está generando daño al paciente y hacer el diagnóstico. O terapéutico, cuando usted tiene que utilizar ese equipo o diferentes equipos para introducirse a la persona y poder, digamos, resecar o resexar o reseccionar o quitar. Puede ser un cuerpo extraño, un tumor o cauterizar un vaso que está sangrando ahí en una parte, etcétera, y está haciendo pues un procedimiento terapéutico. También
cuando tengamos la necesidad de conectar o de conexión del paciente a equipos de la unidad de cuidados intensivos, llámese estos respiradores artificiales, ¿verdad? Hay diferentes modalidades. Algunos pueden efectuarse sin anestesia general, utilizando técnicas anestésicas basadas en la sedación, eso hay que tenerlo claro. Hay técnicas de anestesia que predomina solo la sedación, no induce toda la gama directa de efectos de la anestesia. Ahí pues vamos a encontrar las diferentes técnicas anestésicas. La anestesia regional o local complementada también con midazolam o propofol o analgésicos o opioides como la ketamina, también pueden ser necesarios que se interactúen para poder desarrollar una técnica más personalizada según las condiciones que tenga el paciente. Ya vamos a hablar cuando ya hablemos en específico de cada fármaco. La siguiente. Aquí vamos a ver unas fotografías en las cuales se muestra al paciente conectado a equipos como respiradores artificiales o las máquinas anestésicas. En la parte inferior derecha tenemos a un paciente adulto conectado con todos esos tubos que le ven ahí a un aparato, ese aparato celeste que se ve ahí, tiene un monitor. Ese monitor usted está viendo esas, en ese monitor usted va a ver líneas que representan la variabilidad de los signos vitales del paciente. Es un respirador artificial que usted le programa cuántas veces quiere que haga ciclos respiratorios, qué tan rápido, qué tan lento, qué tan profundo, qué cantidad de aire está entrando a los pulmones, se hace el cálculo. Y en la parte superior izquierda tenemos esta otra fotografía donde aparecen dos personas monitorizando el paciente y el paciente recostado, conectado. Si ustedes le amplían ahí, pueden detenerse un poco a ver. En la boca del paciente está un tubo, es un tubo endotraqueal conectado a otro tubo que va en dirección hacia el equipo. No se logra muy bien ver el equipo, está en la parte de atrás ahí, en oscuro. Pone la otra diapositiva. La siguiente, ahí se puede ver los equipos. Esos equipos que ven ahí son los equipos anestésicos. Estos equipos se encargan de mezclar los fármacos, monitorizar la frecuencia respiratoria o guiar incluso la frecuencia respiratoria del paciente. Hay diferentes equipos según las capacidades técnicas y económicas de cada centro hospitalario, así hay diversidad de máquinas. La que pueden ver en el extremo superior izquierdo, ¿no le llama la atención ahí una estructura elongada de color azul? Eso es una bolsa anestésica. Esa bolsa anestésica se insufla, se desinsufla en la medida que la persona respira. Ustedes pueden ver ahí también que ese equipo está conectado a ciertos conectores en la pared que tienen un cable verde, un azul, un gris. Todas esas conexiones tienen un porqué. Como este paciente está conectado a este aparato le va a condicionar las funciones respiratorias necesarias para esa persona que va a entrar en el procedimiento de anestesia general. Esas conexiones que ustedes ven ahí le están aportando a esa persona la cantidad de oxígeno y le están modulando. Bueno, quizás sería mejor recordar la fisiología normal para entender esto. Normalmente, bueno, Dios es tan perfecto que para poder respirar necesitamos un sistema pulmonar adecuado y que una combinación
de lo que entra a nuestro organismo, llámese oxígeno, el aire inspirado, entra a una presión establecida, a una temperatura establecida, ¿sí? Entonces, esta máquina está tratando de remediar eso. Esos cables conectados a la pared que ustedes ven ahí, le está aportando el oxígeno, está modificando la presión y el contenido de ese oxígeno y está también instilándole el anestésico inhalado. Entra a la máquina, se mezcla ahí y luego por esos tubos de color blanco que van hacia la conexión del paciente, está entrando ese aire combinado con el fármaco, regulando la temperatura y midiendo las presiones con las que entra y sale ese aire. No sé si se entiende eso. En la fotografía superior derecha, ustedes pueden ver otro estilo de equipo con pantallas y todo. Esas pantallas son monitores en los cuales se está vigilando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oximetría del paciente. Y una bolsa de color verde que ven ahí, si les llama la atención. Esa bolsa es la llamada bolsa anestésica. En el otro equipo lo tienen en azul. Ahí el anestesiólogo o el anestesista puede regular la presión de forma manual de cuánto entra y cuánto sale de aire del pulmón del paciente con la simple maniobra de apretar o soltar esa bolsa. Es una bolsa agomada que permite que se llene ahí de gases de aire que después al apretarse entrarán al paciente y simularán el fenómeno mecánico de la respiración. No sé si se entiende eso. Sé que muchos nunca han visto un procedimiento quirúrgico, pero más de algunos sí. Entonces mi idea es que lo tratemos de entender un poquito. Cuando ustedes vean en vivo una máquina de estas, pues ya más o menos van a saber para qué, por qué muchos de esos detalles son para eso. Entonces la idea es de que para darle una anestesia general al paciente necesita este equipo. La siguiente, por favor. Muchas veces los procedimientos quirúrgicos pueden ser superficiales o menores, o para procedimientos diagnósticos penetrantes se pueden utilizar las llamadas técnicas de atención de anestesia vigilada. Para procedimientos más extensos, la anestesia puede comenzar con la utilización de combinación de fármacos que van desde benzodiazepinas preoperatorias, inducirse con un fármaco intravenoso, o sea, un anestésico de tipo intravenoso, como el tiopental o el propofol, y debe mantener una combinación de fármacos inhalados que pueden ir agentes volátiles como el óxido nitroso, más los intravenosos como propofol o analgésicos opioides o ambos. Eso se llama, esas combinaciones se establecen y se particularizan o deben ser particularizadas en cada paciente. Cada institución donde se hace la anestesia debe de tener claro que debe de particularizar qué tipo de anestesia va a usar, qué técnica de anestesia va a usar. Si la va a usar una sola o va a usar combinados o va a premedicar al paciente con benzodiazepinas. ¿Por qué? Por toda la variabilidad de efectos que ya hablamos que pueden generar estos fármacos. La siguiente, por favor. Las técnicas anestésicas actualmente se basan en el empleo de combinación de fármacos intravenosos inhalados y es la llamada técnica de anestesia equilibrada. Es la que tiene mayores ventajas por las propiedades favorables de cada fármaco, el tiempo que también pues, se reducen sus efectos adversos. El problema es que como no se tienen claros los mecanismos de acción de estos fármacos, también sus combinaciones pues, nos ponen en riesgo. Se determinará por el tipo de intervención diagnóstica, terapéutica o quirúrgica que sea necesaria realizar. La otra que es muy usada, la siguiente es la anestésica, la técnica anestesia vigilada o anestesia
atención anestésica vigilada, la misma. Consiste en el uso de midazolam intravenoso para premedicación a fin de proporcionar ansiólisis, amnesia y sedación leve. O sea, controla la ansiedad, controla la amnesia y a una sedación leve, porque el paciente cuando va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico y lo tiene que intubar y conectar a esa máquina, pues es necesario que haya pasado por esto. Luego hay una infusión intravenosa de propofol que proporciona grados moderados a profundos de sedación. Y luego, además de eso, le ponen un analgésico opioide potente o ketamina para disminuir las molestias asociadas a la inyección del anestésico local o manipulaciones quirúrgicas que le estén haciendo al paciente mientras ocurre el procedimiento. La otra técnica es la técnica de sedación consciente. La siguiente, por favor. Esta técnica se refiere al alivio de la ansiedad y dolor mediante fármacos en combinación con empleo de dosis más pequeñas de medicamentos sedantes. Esta es la más utilizada en las unidades de cuidados intensivos cuando el paciente lo que necesita es una sedación en la UCI para poderse dejar llevar por el equipo de respiración artificial. En este estado el paciente retiene la capacidad para mantener una vía aérea permeable, responde a órdenes verbales, puede estar utilizando diazepam, midazolam o propofol. También el uso de benzodiazepinas o analgésicos opioides. Uno de los más usados es el fentanilo. La ventaja de esta técnica de sedación consciente es que es reversible mediante fármacos antagonistas de receptores específicos como el flumazenilo y la naloxona. Porque lo que pasa con pacientes en UCI, en unidad de cuidados intensivos, es que a veces es la patología que llevó a tener que poner al paciente dentro de un ventilador artificial o un respirador artificial, puede haberse superado de forma más temprana y entonces hay necesidad de revertir inmediatamente el efecto de estos fármacos y entonces se utilizan esos dos antagonistas, el flumazenilo y la naloxona, y revierte inmediatamente. La tercera técnica es la siguiente, es la sedación profunda. Esta técnica es similar a un estado ligero de anestesia general intravenosa principalmente, que conlleva la disminución del estado de conciencia, de que el paciente pues no fácilmente se despierta, suele acompañarse de una pérdida de reflejos protectores, hay una incapacidad para mantener la vía respiratoria permeable o la falta de reactividad verbal a los estímulos quirúrgicos. Los fármacos intravenosos usados en este protocolo de sedación profunda son sedantes hipnóticos como el propofol, midazolam, combinados con anestésicos opioides potentes como la ketamina o cetamina, es la misma. Cualquiera de estas tres técnicas son capaces de generar la respuesta anestésica. Sin embargo, hay que tener claro que la acción anestésica tendrá que generar tres componentes. La siguiente. Estos tres componentes implican modificar ciertas funciones dentro de la persona. Uno es la inmovilidad, otro es la amnesia y otro es la pérdida del estado de alerta. Si vamos a analizar primero la inmovilidad, es el criterio de valoración del anestésico más fácil de medir. ¿Esto qué quiere decir en términos más sencillos? Cuando anestesias a un paciente, hay respuestas que tenés que ver que estén presentes para condicionar que sí está anestesiado el paciente. Uno de los más fáciles de medir es pedirle al paciente que se mueva. Por ejemplo, a una persona que van a operar a nivel abdominal, le inducen una anestesia regional y aplican el anestésico por la vía, a nivel meningio.
a nivel de la punción lumbar. Le hacen una punción lumbar y ahí le introducen el anestésico, se va por todo lo que es la columna. El anestésico llega a nivel central, pero solamente está bloqueando la región inferior, miembros inferiores principalmente de la persona, y entonces le piden que mueva los pies. Entonces, la movilidad es un criterio de valoración anestésico fácil de medir. Un estudioso de esto, como fue este fisiólogo, Edmund Eger, introduce el concepto de concentración mínima alveolar o concentración alveolar mínima para cuantificar la potencia también de un anestésico cuando se había aplicado de forma inhalada, ¿no es así? Como cuando lo ponemos por vía a través de lo que es el área lumbar. Para él había que definir cuánto alcanzaba un paciente de concentración del anestésico en su organismo para que se pueda manifestar ciertas cosas. Él le dio un parámetro de 1 a la concentración alveolar mínima cuando un anestésico que se había aplicado inhalado a un paciente llegaba a sus alvéolos, a sus pulmones. En un 50% de la población de los pacientes no relajados se mantenía inmóvil al efectuarse una incisión en piel. De esa manera, él corroboraba los valores que debería de tener, en teoría, un paciente que ya hubiera alcanzado el grado de inmovilidad también. La inmovilidad por el anestésico es mediada principalmente por una inhibición neural en la médula espinal cuando es principalmente instilado por ahí el anestésico. Otro efecto que tenemos que esperar cuando un paciente está anestesiado, la siguiente, es la amnesia. La amnesia no es más que la ablación de la memoria que origina en varios lugares del sistema nervioso central, lo que comprende regiones cerebrales como el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal y las regiones de las cortezas sensitivas motoras. Cuando está con el proceso de amnesia, eso es lo que ha bloqueado el fármaco. La tercera es la modificación de la conciencia. La siguiente. La conciencia, recordemos que la capacidad del anestésico para abolir el estado de alerta precisa la acción de este en zonas anatómicas que intervienen con la formación de la conciencia humana. Los neurocientíficos expertos que estudian la conciencia identifican 3 regiones en el cerebro que intervienen en generar la conciencia personal. Por tanto, se considera que está llegando hasta la corteza cerebral, el tálamo y el sistema activador reticular, que la interacción de estas 3 estructuras son las que nos permiten mantener el estado de conciencia. Pero cuando lo expones a fármacos anestésicos, bloqueas estas 3 estructuras. Estas vías neuronales que intervienen en el desarrollo de la conciencia son drásticamente alterados por los anestésicos. La siguiente. Una vez que lograste esos 3 efectos, podés considerar que está anestesiado tu paciente. Los anestésicos, si se recuerdan, estaban clasificados así. Los generales, pues, se van a diferenciar en inhalados y intravenosos y los vamos a estudiar por separados. La siguiente. Vamos a estudiar primero los anestésicos parenterales o intravenosos. Hay ciertas características de este grupo de fármacos. Son los más utilizados para la inducción de la anestesia en adultos. Tienen características químicas lipofílicas, junto con una perfusión relativamente alta del cerebro y la médula espinal, lo que da como resultado un inicio rápido y una corta duración después de la instilación única, una dosis en un bolo, o sea, la aplicación única. Estos fármacos se acumulan en el tejido graso, por ende hay que tener las precauciones debidas cuando el paciente tiene una obesidad mórbida. Cada uno de estos anestésicos tiene sus propias propiedades
que lo vuelven único y también sus efectos secundarios. Para el caso, vamos a mencionar el propofol. Es muy ventajoso para procedimientos en los que es deseable un retorno rápido al estado mental preoperatorio. El etomidato, que se genera para pacientes con riesgo de hipotensión o de isquemia miocárdica. La ketamina, que es más adecuada para pacientes con asma o niños, siguiendo procedimientos cortos o dolorosos que se tengan que hacer, es el más indicado. Y el tiopental, que tiene un largo historial de seguridad, sin embargo, pues su uso clínico actualmente es más limitado que los otros 3 mencionados anteriormente. La siguiente, estos anestésicos intravenosos no opioides tienen una participación importante en el ejercicio de la anestesia moderna, se utilizan ampliamente para facilitar la inducción rápida de la anestesia. Han reemplazado mucho la anestesia por inhalación. Es el método preferido en casi todos los contextos, excepto para el caso de la anestesia pediátrica, que sí se continúa usando bastante la ketamina. Suelen utilizarse para proporcionar sedación durante la asistencia anestésica con vigilancia o en pacientes internados en unidades de cuidados intensivos. Estos anestésicos intravenosos, una vez que se utilizó o apareció o viene el advenimiento del propofol, se convirtió pues en una opción para el mantenimiento de la anestesia cuando había que prolongarlo. Así, por lo general, también se utiliza la anestesia equilibrada mediante múltiples fármacos en los cuales pues se usan combinados con anestésicos inhalados, sedantes, hipnóticos, opioides, bloqueadores neuromusculares incluso, para tratar de disminuir los efectos adversos que presentarían si se usan en forma exclusiva. Por eso se prefieren usar combinados. La siguiente son las condiciones farmacocinéticas de estos anestésicos intravenosos que se utilizan para la inducción de la anestesia, y uno de los principales pues es ese aspecto químico lipofílico que lo hace distribuirse preferentemente en tejidos lipofílicos donde hay un considerable flujo sanguíneo, o sea, específicamente lo que es cerebro, médula espinal, lo cual se toma como ventaja en sus efectos terapéuticos porque contribuye a un rápido inicio de acción por esa capacidad que tiene de llegar más luego a esos tejidos. Sin embargo, sea cual sea la magnitud de la velocidad de su metabolismo, la terminación del efecto de una sola carga es determinada por la redistribución del fármaco hacia los tejidos con menos irrigación e inactivos como los músculos estriados y tejido adiposo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, si bien es cierto, aprovechamos la capacidad que tiene el fármaco de llegar rápido hacia lo que es tejido cerebral y médula espinal, que es donde esperamos que haga el efecto, también tiene la característica de que se redistribuye hacia ciertos tejidos, principalmente músculo estriado y tejido adiposo, y tenemos que tomar en cuenta que ese es otro efecto terapéutico a lo cual se le saca provecho con la técnica anestésica. El siguiente. Estos anestésicos intravenosos principalmente están caracterizados en los siguientes grupos: tiopental, midazolam, cetamina o ketamina, el etomidato y el propofol. Si vamos a analizarlos uno por uno, mencionaríamos que los agentes parenterales, quizás el propofol o el fospropofol, son los más comúnmente utilizados. El propofol es el anestésico parenteral más comúnmente utilizado incluso en Estados Unidos. El fospropofol es un profármaco que se convierte en propofol en condiciones in vivo. El fospropofol, a su vez, es inactivo como tal, tiene que entrar al organismo y es un profármaco del éster de fosfato de propofol que es hidrofilado
por las fosfatasas alcalinas endoteliales para que sea transformado en propofol, fosfato y formaldehído. Esta descomposición induce los cambios anestésicos que necesitamos del fármaco. El formaldehído que libera se convierte rápidamente en ácido fórmico, que luego es metabolizado por la tetrahidrofolato deshidrogenasa para formar CO2 y agua, lo que es bueno porque no tenemos acumulación del fármaco. La siguiente, el propofol como tal, se usa para la inducción de la anestesia y ha reemplazado en gran parte los barbitúricos, que en un inicio es lo que más se utilizaba. Se utiliza durante el tratamiento de la anestesia, en sedación de situaciones de atención de anestesia vigilada en la UCI, para sedación sin pérdida de conciencia y para la anestesia general de duración breve en lugares diferentes al quirófano, por ejemplo, cuando en una sala de radiología se tiene que hacer una intervención o un servicio de urgencias, como en el caso de hacer un cateterismo cardíaco, un cateterismo ureteral o vesical. O que tienen que hacer un tipo de procedimiento en ese tipo de salas, el ideal es el propofol. Este propofol químicamente es conocido como 2,6-dipropilfenol. Este propilfenol es un alquifenol con propiedades hipnóticas que se distingue químicamente de otros grupos de anestésicos intravenosos debido a su particular solubilidad en agua. Su fórmula menciona la literatura que es una emulsión que contiene aceite de soya al 10%, glicerol, lecitina. El principal componente de la fracción fosfatídica lleva un componente extraído de la yema del huevo, de ahí que hay que tener precaución con los pacientes que son alérgicos al huevo, al glicerol o a la soya. Tiene un pH casi de 7 y una concentración de propofol al 1%. Es la forma en que viene el fármaco, que quiere decir que esto representa 10 miligramos por ml. El mecanismo de acción que se le atribuye o el que más se le ha encontrado afinidad con el propofol es la intensificación de las corrientes de cloruro mediadas a través del complejo receptor del GABA. La siguiente tiene la capacidad farmacocinética de metabolizarse con rapidez en el hígado. Se supone que los compuestos hidrosolubles resultantes son inactivos y se excretan a través de la vía renal. Hay metabolismo exhepático que puede ocurrir en los pulmones y contribuye a la eliminación hasta de un 30% de la dosis del fármaco. El restablecimiento tras la anestesia con propofol es más completo. Tiene la característica, como la describe el libro, de menos resaca, o sea, aquella dificultad con la que el paciente queda. Es observado, como sí se observa en el caso de usar tiopental, debe considerarse, pues, para el caso de tiopental, si está en mucho problema, la depuración plasmática, no así en el caso del propofol. La siguiente, como el propofol es el más estudiado, porque actualmente, pues, les decía que es el que más se usa, los efectos en los diferentes órganos se definen cuyos efectos a nivel del sistema nervioso central, que tiene una acción hipnótica, pero no tiene propiedades analgésicas, por lo que a veces tiende a ser combinado con un analgésico. Aunque el fármaco da por resultado una depresión general de la actividad del sistema nervioso, los efectos excitadores como las contracciones musculares o los movimientos espontáneos a veces se observan durante la inducción anestésica. Tiene también un efecto anticonvulsivo, porque también disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la tasa metabólica cerebral para el oxígeno, lo que disminuye también la presión intracraneal, la presión intraocular. La magnitud de estos cambios es muy comparada y muy equivalente al uso de tiopental. Las dosis altas producen, pues, la supresión de las descargas que se pueden analizar a través del electroencefalograma, un criterio de valoración que se ha utilizado para administrar
los anestésicos intravenosos para la neuroprotección durante procedimientos neuroquirúrgicos, en el cual pues el propofol representa un margen alto de seguridad. El siguiente también tiene efectos cardiovasculares, produciendo disminución más atenuada de la presión arterial sistémica como resultado de una vasodilatación intensa en la circulación arterial y en la venosa, lo cual desencadena disminuciones en la precarga y la poscarga. Atenuado esto conforme aumenta la edad en pacientes con disminución del volumen de líquido intravascular y cuando se ha hecho una inyección rápida de este fármaco, nos genera más problemas arteriales. Se ha descrito también que hay problemas de bradicardia, asistolia tras la administración del propofol en adultos sanos, pese a que no se pone solo, sino como ya se saben estos efectos que va a dar, se suele poner al paciente fármacos anticolinérgicos de forma profiláctica para disminuir estos riesgos que provoca. A nivel respiratorio, es un depresor respiratorio potente, por lo general induce apnea tras la primera dosis de inducción. Se disminuye la respuesta ventilatoria a la hipoxia y la hipercapnia. Produce una mayor inhibición de los reflejos de las vías respiratorias altas, llámese náusea, tos, vómito. Es más apropiado para la instrumentación de las vías respiratorias, o sea, cuando quieres colocar alguna cánula o una mascarilla laríngea dentro de las vías respiratorias altas del paciente. Otros efectos es que no aumenta el bloqueo neuromuscular, genera una taquicardia inesperada que ocurre durante la anestesia con propofol, es motivo muchas veces de valorar que ha habido una posible acidosis con un síndrome de infusión muy rápida del propofol. También tiene efectos de actividad antiemética, o sea, disminuye o paraliza o reprime pues, el reflejo del vómito. También tiene un efecto de dolor en la zona de inyección. La dosis principalmente usada es de 1 a 2.5 miligramos por kilo. La siguiente. Hace mención de lo que es el fosfopropofol. Habíamos dicho que el fosfopropofol pues, era un profármaco que dentro del organismo pues, se va a transformar en propofol, en fosfato y en formaldehído. Creo que esa diapositiva está repetida. Es la siguiente. ¿Para qué se utilizaría en este caso el fosfopropofol? La siguiente. La siguiente. Eso ahí. Las aplicaciones clínicas del fosfopropofol es para la sedación durante la asistencia anestésica vigilada. Se debe administrar oxígeno complementario a todos los pacientes que reciben este fármaco de fosfopropofol porque se desintegra en formaldehído y el formaldehído pues en CO2 y agua. Entonces para prevenir cualquier problema hay que administrarlo con oxígeno. La dosis normal, una dosis carga y una dosis complementaria, una dosis inicial de carga de 6.5 miligramos por kilo por vía endovenosa, seguido de dosis complementarias de 1.6 miligramos por kilo por vía endovenosa, si es necesario mantener más tiempo el proceso anestésico. Ahora, la dosis deberá ser reducida hasta un 20-25% de las personas, aquellas personas mayores de 65 años, porque ese fármaco pues tiene excreción renal y si no en forma directa de sus metabolitos y puede generarle más daño. El siguiente es el etomidato. Ese es un anestésico también intravenoso con efectos hipnóticos, no analgésicos y a menudo se selecciona por sus efectos hemodinámicos mínimos. Al parecer tiene efectos similares al GABA, parece tener una acción principal a través de la potenciación de las corrientes de cloruro mediadas por el GABA, al igual que la mayor parte de los otros anestésicos. En cuanto a su farmacocinética, la siguiente por favor,
Mencionar que una dosis de inducción de letomidato produce un inicio rápido de la anestesia y un restablecimiento posanestésico, que depende de la redistribución a los tejidos inactivos, y eso le permite que el efecto va a durar menos. El metabolismo ocurre principalmente por hidrólisis de éster para formar metabolitos inactivos, los cuales más tarde serán excretados en la orina y en la bilis en porcentajes diferentes, un 22% en la bilis y un 78% a nivel de orina. Se une en alto grado a las proteínas, un 77% del fármaco, principalmente a la albúmina, lo que representa un efecto químico muy particular porque nos da dificultad en los pacientes desnutridos, que acuérdense que tienen bajas concentraciones de albúmina. Nos da problemas en el paciente hepático o con daño hepático porque también tiene afectada su producción de albúmina. No así en el resto de las patologías. Lo siguiente, efectos del letomidato en otros órganos. Tenemos que a nivel del sistema nervioso central es un vasoconstrictor cerebral potente, lo que se refleja en la disminución del flujo sanguíneo cerebral y de la presión intracraneal. Movimientos espontáneos caracterizados como mioclonías o mioclono se presentan en más del 50% de los pacientes que reciben este fármaco. Esta actividad puede asociarse a una actividad epileptiforme que se evidencia a través del electroencefalograma. Efectos cardiovasculares, tiene un efecto de estabilidad cardiovascular que es la que hace que se prefiera este fármaco para pacientes con problemas cardiovasculares que necesitan una intervención quirúrgica. La disminución de la presión arterial sistémica es moderada o nula y refleja principalmente una disminución de la resistencia vascular periférica. A nivel respiratorio, lo siguiente, el efecto de este fármaco son efectos depresivos. Efectos depresivos respiratorios como la apnea es el cese súbito de la respiración. La depresión de la ventilación puede acentuarse cuando se combina con otros anestésicos inhalados o opioides, por lo que hay que tener mucho cuidado. Tiene efectos endocrinos, ya que produce supresión córtico suprarrenal, al originar pues una inhibición dependiente de la dosis de la 11-beta hidroxilasa, una enzima necesaria para convertir el colesterol en cortisol. Entonces, si tenemos ya problemas con este tipo de metabolismo, habrá que buscar mejor otro de los anestésicos. La siguiente, la aplicación clínica, pues el letomidato es la alternativa al famoso propofol y los barbitúricos para la inducción intravenosa rápida de la anestesia, sobre todo en pacientes con alteración de la contractilidad miocárdica por los mismos efectos que habíamos mencionado. El siguiente fármaco es la ketamina. La ketamina es un anestésico que, permítame, es derivado de la fenciclidina, es liposoluble, tiene un metabolismo hepático, tiene una escasa unión a proteínas. El mecanismo es inhibir el complejo de receptor de NMAD o de la N-metil de aspartato. El siguiente, cuyos efectos respiratorios son principalmente que produce una depresión respiratoria importante, pero como el paciente está conectado pues a la máquina respiratoria, permite manejarse fácilmente sin que se nos complique. La siguiente, las aplicaciones clínicas y dosis de este fármaco están relacionadas a la utilización en la analgesia profunda, en la estimulación del sistema nervioso simpático, cuando hay broncodilatación y la depresión
respiratoria es mínima. Se puede administrar ketamina o cetamina, con cualquiera de los dos nombres es conocida, por múltiples vías, intravenosa, intramuscular, oral, rectal, epidural, lo que pues es una característica muy importante de este fármaco, las diferentes vías con las que se puede utilizar, por lo que es una opción útil para la premedicación de pacientes con problemas mentales, incluso en pacientes pediátricos que en la mayoría de los casos no cooperan. Lo siguiente. Vamos a ver el segundo grupo, que son los anestésicos inhalados. Estos son básicamente los que utilizan en las máquinas. Estos anestésicos inhalados, lo siguiente, se subdividen en anestésicos volátiles y gaseosos. Estos anestésicos volátiles tienen características físico-químicas como, por ejemplo, que tienen bajas presiones de vapor y por lo tanto puntos de ebullición altos, de manera que son líquidos a temperaturas ambientes, como el 20 grados centígrados, y bajo la presión ambiental a nivel del mar. Se comportan de forma líquida. Entre ellos tenemos el alotano, el enflurano, el isoflurano, el desflurano y el servoflurano. Luego tenemos los anestésicos gaseosos, cuyas características químicas es que tienen altas presiones de vapor y bajos puntos de ebullición, por lo que adoptan formas de gas a temperaturas ambientes. En ellas encontramos principalmente dos representantes, que es el óxido nitroso y el xenón. En cuanto a su farmacocinética, la siguiente, prácticamente mencionar que estos anestésicos inhalados, ya sean volátiles o gaseosos, se absorben a través del intercambio de gas alveolar. La fuerza que impulsa la absorción de un anestésico inhalado es la concentración alveolar. De ahí que las condiciones del sistema respiratorio van a definir cuánto de este fármaco se absorbe y llega a la circulación general. El anestesiólogo puede controlar dos variables que determinarían la rapidez con la cual se modifica la concentración alveolar y cómo llegaría al sistema sanguíneo. Lo que él es capaz de modificar son las concentraciones inspiratorias o la presión parcial y la ventilación alveolar, y eso lo hace a través de la bolsa anestésica que tienen las diferentes máquinas que vimos en las primeras diapositivas. La magnitud del efecto de estos varía según el coeficiente de partición sangre-gas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los fármacos que se usan en forma de gases, formas inhalatorias, como este caso de estos fármacos, cuando llegan al tejido pulmonar, acuérdense que ahí entra aire, pero en la base de lo que sería el saco alveolar está la membrana alveolo-gas, ¿sí? O alveolo capilar o alveolo gaseosa, según la literatura que consulten. Entonces, ahí normalmente, recuerdan, llega el CO2 que viene en la sangre, es intercambiado por el oxígeno que tiene el tejido, que ha entrado pues por la vía pulmonar, y se da ese intercambio gaseoso. Estos fármacos aprovechan ese fenómeno, ¿sí? Y determinan pues una participación, en este caso es sangre-gas, gas representado por el anestésico inhalado. La siguiente, hay tres factores que condicionan la absorción de estos fármacos inhalados. Uno es la solubilidad. Esta solubilidad, el gasto cardíaco y la diferencia de presión parcial alveolar venosa es lo que significan los tres factores que controlan la absorción. ¿Qué quiere decir esto? Uno, la solubilidad
Es uno de los factores más importantes que influyen en el transporte del anestésico inhalado desde los pulmones hasta la sangre arterial. Es una característica de su solubilidad. Esa foto que aparece ahí está en su libro texto. Esos cuadritos representan el alvéolo capilar. Esos puntos rojos dentro del cuadro representan el fármaco. Si introducen el fármaco, en la primera gráfica es óxido nitroso y en la segunda gráfica es halotano, que está queriendo comparar. En el libro de texto está, pero igual lo vamos a explicar. Esos puntos rojos representan el fármaco. Cuando el fármaco llega a la vía respiratoria, que está en la parte, si van siguiendo la gráfica, en la parte superior izquierda, dice vía respiratoria, luego dice alvéolo, luego dice sangre, luego dice cerebro y luego dice el nombre del fármaco, que en este caso va a ser óxido nitroso. A la vía respiratoria, si ustedes pueden ver, está lleno ahí de óxido nitroso. A medida entra a los alvéolos, se interactúa con la membrana y su bipartición alvéolo gas o sangre gas y llega hacia el torrente sanguíneo y de ahí llega al cerebro. En la gráfica que está abajo, si ustedes ven, a nivel de las vías respiratorias, se absorbe hacia el alvéolo lo lleva hacia la sangre y de la sangre llega hacia el cerebro. Pero hay una particularidad entre los dos fármacos. Uno representa un fármaco anestésico inhalado volátil, como es el halotano, y el otro representa un anestésico gaseoso llamado óxido nitroso. Ese óxido nitroso, según lo que les explica esta gráfica, llega con mayor cantidad porque tiene una mayor partición sangre-gas, llega en mayor cantidad al cerebro. Ambos van a llegar, pero uno llega con mayor cantidad. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? A la capacidad de solubilidad que tiene el compuesto. El siguiente es el segundo factor que contribuye a su absorción, es el gasto cardíaco. Un incremento del flujo sanguíneo pulmonar, o sea, aumento de gasto cardíaco, aumentará la absorción del anestésico. Si tiene que llegar a sangre y de la sangre dispararse hacia cualquier tejido, pues todo lo que tenga que ver con gasto cardíaco va a modificar. Un incremento en ambos aumentará la absorción del anestésico hacia la sangre, pero el anestésico absorbido se distribuirá a todos los tejidos, no solo al sistema nervioso central. El flujo sanguíneo cerebral es bien regulado y el incremento de gasto cardíaco aumentará, por lo tanto la distribución del anestésico será mucho mayor en otros tejidos y no solo en el cerebro. La siguiente, el tercer factor, pues la diferencia de presión parcial alveolo-venosa. La diferencia de la presión parcial que sea capaz de ejercer un fármaco, en este caso el anestésico entre el alvéolo y la sangre venosa mixta, depende principalmente de la absorción del anestésico por los tejidos, incluidos los tejidos no neuronales, ¿verdad? La absorción del anestésico hacia el tejido está sujeta a la influencia de ciertos factores como los coeficientes de partición, tejido-sangre, la velocidad de flujo sanguíneo de esos tejidos hacia donde llegó el fármaco y los gradientes de concentración que le permitan moverse al fármaco entre una membrana y otra. Durante la fase de inducción de la anestesia está pasando que en la fase inicial del periodo de mantenimiento también los tejidos que ejercen máxima influencia en el gradiente de concentración arteriovenosa del anestésico son los que tienen un gran flujo sanguíneo. Por ejemplo, el corazón, el cerebro, el hígado, los riñones y el lecho esplácnico. Por tanto, el fármaco se va al cerebro y es ahí donde optimizamos y utilizamos ese efecto terapéutico. El siguiente, no solamente ocupa el fármaco absorberse, sino también eliminarse. Su eliminación tiene dos vías principales, la ventilación y la hepática.
El tiempo transcurrido hasta el restablecimiento después de la anestesia por inhalación depende de la rapidez con que se elimine el anestésico del cerebro. Hay factores que determinan la tasa de restablecimiento. Uno es el coeficiente de partición sangre-gas del anestésico y la solubilidad. Los factores que controlan la rapidez del restablecimiento son el flujo sanguíneo pulmonar también, la magnitud de la ventilación y la solubilidad del anestésico en los tejidos. Y en específico, vamos a analizar lo siguiente, la ventilación. Si este es un gas, el que estamos utilizando, obviamente la vía de eliminación de la ventilación va a ser una de las principales. Hay dos variables que pueden controlar el anestesiólogo, que son útiles para determinar la rapidez de la inducción y el restablecimiento después de una anestesia inhalada, y que él puede modificar, y ya habíamos mencionado, que es la concentración del anestésico en el gas inspirado, o sea, la cantidad que le está administrando a través de la máquina de ese gas. Y dos, la ventilación alveolar, que dependerá del movimiento que haga el anestesista o la máquina con los cambios que hace sobre la presión o insuflación de la bolsa anestésica, debido a que la concentración del anestésico en el gas inspirado no se puede reducir por debajo de cero. La ventilación es la única manera de acelerar el restablecimiento hacia un estado ya no anestesiado del paciente. Una cuestión bien importante en cuanto a anestesiar a un paciente es la recuperación. La siguiente. Y la ventilación tiene mucho que ver. Uno es que el anestésico utilizado sea el más soluble. Otro es la depuración. La depuración de anestésicos como el óxido nitroso, el desflurano y el sevoflurano ocurre a una velocidad rápida, lo cual da por resultado el restablecimiento más rápido de sus efectos anestésicos, en comparación con fármacos como el alotano y el isoflurano, que tienden a ser más lentos. El alotano, a diferencia del óxido nitroso y el desflurano, tiene una solubilidad del doble en el tejido cerebral y del quíntuple en la sangre. Por lo tanto, su eliminación es más lenta. El restablecimiento tras la anestesia con alotano o isoflurano es naturalmente menos rápido. La duración de la exposición del anestésico es de riesgo, se acumula, y la acumulación del anestésico en músculo, piel, tejido adiposo aumenta con la exposición prolongada. O sea, entre más tiempo tengamos a los pacientes con el anestesio o en aquellos pacientes con problemas de obesidad. La presión sanguínea disminuye con lentitud durante el restablecimiento, ya que el anestésico se elimina lentamente de los otros tejidos, no solamente lo que está apurando a eliminarse a través de lo que sería el uso de la ventilación y modificación a través de la máquina anestésica. La siguiente es el metabolismo. El metabolismo también, en la mayoría de los casos, los anestésicos inhalados son eliminados principalmente por la ventilación, como decíamos, pero el metabolismo químico que pueden tener también puede ser a nivel hepático y contribuir desde ahí a su eliminación. Para el caso, el alotano se elimina con mayor rapidez durante el restablecimiento del enflurano. Más del 40% del alotano inspirado se metaboliza durante el procedimiento anestésico promedio, por lo tanto, menos del 10% del enflurano es metabolizado durante ese mismo periodo. Esta comparación se hace porque hay que saber que de los más utilizados es el alotano. Sin embargo, el grado de metabolismo hepático tiene un orden jerárquico de los anestésicos inhalados. Y es el siguiente: el alotano se elimina más rápido que el enflurano, más que el sevoflurano, el isoflurano, el desflurano, que el óxido nitroso. Esto lo pueden encontrar en este cuadro del capítulo 25.1, donde amplía un poco más esta información.
También las bacterias del tubo digestivo pueden degradar la molécula de óxido nitroso y puede inducir cierto grado de metabolismo también ahí. El siguiente es el cuadro ese donde aparece, ¿verdad?, esas variaciones de coeficiente de metabolismo que pueden tener los diferentes anestésicos inhalados. Las siguientes son las características que particularizan sus velocidades de inicio y de restablecimiento. Son variables en cada uno de los fármacos. Por lo tanto, el anestesista debe, o el anestesiólogo deberá condicionar según el tipo de procedimiento, el tiempo que este va a durar y las condiciones anatomofisiológicas en las que el paciente está para poder hacer o desarrollar la anestesia. La siguiente. En cuanto a su farmacodinámica de los anestésicos inhalados, consideramos que los efectos deben ser evaluados mejor por órganos y sistemas. Uno es que el efecto a nivel cerebral disminuye la actividad metabólica del cerebro, no se modifica el flujo sanguíneo cerebral, hay un aumento de este último clínicamente evidenciado a nivel de lo que es la hipertensión intracraneal. Principalmente es útil cuando el procedimiento quirúrgico va a ser una cirugía en base o causada por un tumor cerebral, una hemorragia intracraneal o una lesión cerebral o craneal. No es conveniente administrar dosis altas en concentraciones de anestésicos volátiles en pacientes con hipertensión intracraneal por este riesgo. El óxido nitroso puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral también y causar incremento de la presión intracraneal, por lo que a veces no es muy útil este tipo, sino mejor el propofol. La siguiente. Estos son los efectos producidos por cualquiera de estos tipos de anestesia y significan los niveles de profundidad crecientes que puede tener el anestésico una vez que ha llegado al cerebro. Los clasifican en etapas. Etapa 1, pues la analgesia, ya explicamos en qué consiste. La etapa 2 es la excitación, que es durante la etapa donde el paciente tiene un aspecto delirante. Y modificación de parámetros de frecuencia cardíaca y presión arterial. La etapa 3, que es la anestesia quirúrgica, como tal es la etapa de la ralentización de la respiración, la frecuencia cardíaca y se extiende hasta el cese completo de la respiración espontánea y cae en apnea del paciente, pero como ya está conectado a la máquina anestésica, pues ya no le va a causar daño. Y la etapa esta es donde está completamente anestesiado el paciente. En la etapa 4 ya es una depresión medular, en una etapa profunda de la anestesia, representa una depresión grave del sistema nervioso inducida por el fármaco, que comprende pues una alteración en el centro vasomotor del bulbo raquídeo y el centro de respiración a nivel del tallo cerebral. Estas etapas representan el signo de Goodell, que es como una forma de clasificar la creciente nivel de depresión que van generando los fármacos hasta alcanzar el fenómeno anestésico. Los siguientes son los efectos hepáticos que puede causar. Prácticamente tiene que ver con el flujo hepático que tenga el paciente. Tiene que ver con el incremento de las enzimas hepáticas. Es importante reconocer este detalle porque los pacientes son anestesiados una u otra vez y hay que tener en cuenta que hay casos como en el alotano que tiende a ser metabolizado a nivel del hígado y si es utilizada en forma recurrente le va a generar daño hepático al paciente.
La siguiente, también dentro de sus efectos farmacodinámicos tenemos que genera efectos sobre el músculo liso uterino. Y eso condiciona a definir cuál usar en uno o en otro caso de cuáles anestésicos inhalados prefiramos. Para el caso del óxido nitroso, al parecer tiene un escaso efecto sobre la musculatura uterina. Sin embargo, los anestésicos halogenados son potentes relajantes del músculo uterino y producen este efecto en forma dependiente de la concentración. Ese es un efecto farmacológico que se utiliza, se prioriza para la relajación uterina intensa en el caso de una manipulación fetal intrauterina o la extracción manual de una placenta que durante un parto o una cesárea se ha quedado retenida, adherida hacia lo que es la pared del útero. Sin embargo, puede dar por resultado un aumento de hemorragia uterina porque también pues está relajando mucho el músculo. La siguiente, la toxicidad de los anestésicos, principalmente aquellos anestésicos de tipo inhalado. Esta toxicidad la vamos a clasificar en dos formas, la toxicidad aguda y la toxicidad crónica. La toxicidad aguda se refiere principalmente a 4 aspectos. Uno es la toxicidad referente a su interacción con el riñón, o sea, la nefrotoxicidad. Principalmente el enflurano y el sevoflurano liberan metabolitos tóxicos como fluoruros nefrotóxicos que han reportado pues lesiones renales importantes ante las exposiciones prolongadas. La insolubilidad y la eliminación rápida del sevoflurano también puede generar toxicidad de este tipo. La siguiente es la hematotoxicidad, que es la exposición prolongada a anestésicos inhalados como el óxido nitroso, que disminuye la actividad de la metionina sintetasa, que en teoría podría causar anemia megaloblástica. Bueno, en un 50% cuando esta anestesia tiene durante 12 horas. También el CO2 de los absorbadores secos, o sea, de las máquinas esas que tienen para hacer el procedimiento de inhalación de los gases anestésicos, tienden a tener absorbadores secos, se une a la hemoglobina con gran afinidad, reduciendo el aporte de oxígeno a los tejidos. Esto genera una producción de dióxido de carbono que evita pues simplemente el utilizar absorbente fresco, utilizando absorbentes frescos de dióxido de carbono, podemos evitar esta toxicidad o esta hematotoxicidad que pueden producir utilizar ese componente dentro de las máquinas anestésicas. Y la tercera toxicidad aguda, pues la hipertermia maligna. Este es un trastorno genético, no se presenta en todos los pacientes, tiene que haber una predominancia genética. Generalmente tiene que ver con ciertos genes hereditarios en el músculo esquelético que ocurre en personas susceptibles que cuando se exponen al anestésico volátil tiende a inducir una serie de fenómenos que consisten en rigidez muscular, hipertermia, o sea, elevación drástica de las temperaturas, arriba de 40 generalmente, inicio rápido de taquicardia, hipercapnia, hiperpotasemia, acidosis metabólica después de la exposición a uno o más fármacos desencadenantes, principalmente los anestésicos, anomalías bioquímicas específicas en el incremento en la concentración de calcio citosólico se ha encontrado libre en las células de músculo esquelético que fueron expuestos en pacientes con anestesias que usaron los fármacos inhalados. También el tratamiento pues consiste en usar drantoleno, que es un fármaco que revierte todo este efecto. La siguiente. El cuarto efecto tóxico agudo es la hepatotoxicidad. Se da principalmente por alotano.
Hay una disminución hepática, disfunción, perdón, hepática después de intervenciones quirúrgicas y anestesia general, muy probablemente causada por choque hipovolémico o por infección transmitida por transfusiones que han sido necesarias durante el procedimiento o lesiones quirúrgicas, más frecuentemente que por la toxicidad directa del anestésico, excepto en algún grupo pequeño que ya tiene predisponente a una insuficiencia hepática fulminante, o cuando hemos tenido una exposición repetitiva a un anestésico. La frecuencia de hepatotoxicidad grave después de la exposición al alotano, por ejemplo, se estima que tiene un orden de 1 en 20,000 o de 1 en 35,000 casos para la literatura norteamericana. Para la literatura nuestra creo que esto se incrementaría un poco porque ellos no usan tanto el alotano como lo usamos en nuestros países. Sin embargo, el mecanismo directo aún no queda claro. Se supone que hay metabolitos libres que quedan de la reacción del alotano en el cuerpo y eso es lo que causa el daño hepatocelular. Con los otros anestésicos se han comunicado casos muy raros, pero es más con el alotano. Las siguientes son la toxicidad crónica. La toxicidad crónica que puede causar los anestésicos inhalados se refieren a dos cosas. Uno es la mutagenicidad o teratogenicidad o efectos sobre la reproducción. Básicamente se engloban en lo mismo porque estamos significando que el daño va a ser en el feto. Y el 2, pues es la carcinogenicidad. Son capaces, como toxicidad crónica, de causar cáncer, cuando se ha utilizado en forma crónica tanto anestesia. La siguiente son los anestésicos auxiliares. Prácticamente aquí se refiere a que un anestésico general se administra usualmente con anestésicos auxiliares para mejorar los componentes específicos de la anestesia, para permitir dosis más bajas, con menos efectos secundarios. Entonces podemos usar anestésicos auxiliares. ¿Cuáles son? Las benzodiazepinas, los analgésicos y los bloqueantes neuromusculares. Si bien es cierto, cada uno de estos se van a estudiar de forma separada. Hay clases específicas para hablar de benzodiazepinas, clases específicas para hablar de analgésicos y clases específicas para hablar de agentes neuromusculares. Entonces, esa parte no la vamos a revisar. Así que voy a pasar las 3, 4 diapositivas siguientes. ¿Las podías pasar, por favor? Porque como se ven en clases diferentes, esto no se va a incluir en el grupo de ustedes. Antes, como se daban juntas, estaban incluidas en esta. A ver, todo eso de barbitúricos, benzodiazepinas, no se preocupen, hay una clase específica de eso. La siguiente, analgésicos, hay una clase específica que la ven conmigo. En otra clase de agentes bloqueadores neuromusculares, también esto no. La siguiente. Es la siguiente. La siguiente. No se preocupen por esas temáticas que después las vemos una por una en clases apartes. Creí que las había quitado, pero no las quité. La siguiente. Esto sí, ahí sí. Ahora, y esto entre los agentes auxiliares, hoy se ha agregado que son los gases terapéuticos. Generalmente son utilizados en las máquinas que mezclan y administran los anestésicos inhalados, y esos son el oxígeno, el dióxido de carbono, el óxido nítrico y el helio. Eso dependerá del equipo que se esté utilizando para dar la anestesia cuando es una anestesia basados en fármacos inhalados. Sin embargo, como hay que regular todos los diferentes procesos que inducen la anestesia, pues es
es prioritario que en un caso de acción anestésica estén presentes todos estos gases terapéuticos auxiliares. La siguiente. Bueno, si hay preguntas a los que se durmieron, ahí aparece una fotografía donde se puede ver el anestesista, está con una mano en la mascarilla sobre el paciente que está inhalando el anestésico y la otra mano pueden ver que la tiene en la bolsa anestésica donde está él regulando la frecuencia respiratoria con que entran y salen los gases de este paciente. De esa manera entran y salen los gases anestésicos, de esa manera él puede controlar y manipular la ventilación, que es una de las vías que damos de eliminación del fármaco. Sin embargo, dependerá de otras condicionantes, vea, si utilizó también endovenoso, si la patología agregada del paciente presentó una complicación durante el momento quirúrgico, etcétera, y tuvo que usar más prolongación de ese espacio de anestesia, entonces también así incrementarán el riesgo de todos esos efectos adversos que vimos. Y las otras temáticas que vieron que me pasé ahí son, como le digo, las quito porque hay 3 clases referentes a eso, se va a dar por separado, ¿ve? Bien, llegamos hasta aquí. Si hay preguntas, me las pueden mandar al chat. De la plataforma de farmacología, cada quien en este caso tiene su plataforma, ¿verdad? No sé si ya entraron a lo que es la plataforma mía, porque usualmente los cortos de laboratorio se hacen en la plataforma de cada docente y el examen parcial, ese sí se hace en una sola, que es en la plataforma de la doctora de Jaime. Bien, si no hay preguntas, llegaríamos hasta aquí. Entonces nos inscribimos a su plataforma. ¿Hola? Entonces nos inscribimos a su plataforma y el de la doctora Jaime, que no nos habían dicho nada todavía sobre eso. Ah, de veras. Bueno, sí, tienen que entrar a las dos. Si acaso tienen problemas con falta de contraseña o algo, porque como las han estado modificando, que los representantes me digan para pedir si es que le han agregado alguna clave en especial, yo se la voy a pedir a la administración académica para hacérsela llegar. Se supone que le iban a dejar la misma durante lo que es este primer mes del ciclo, prácticamente, para que todos se inscribieran en todas.